La paz con la autodefensa y ellos dos estaban peleando. La paz lanzó una pipeta y cayó dentro de la iglesia. Cordial saludo, compañeros y docente, para dar cumplimiento a la actividad titulada Memorias del Conflicto Armado, propia del curso Cátedra de Paz. Hemos optado por la elección de la masacre de Bojayá como un hecho emblemático y muy doloroso que hace parte de la memoria colectiva de los colombianos. El grupo está compuesto por Diana Sofía Cabezas, María Paula García, María Alejandra Navarro y quien les habla, Vanessa Castañeda. Lamentablemente, la población civil en estado de indefensión fue utilizada como una especie de escudo por los señores de la guerra. No hubo treguas, los boyacenses estaban solos y estaban abatidos. Además de las cifras que se han presentado de civiles muertos y los daños materiales que ocasionó este suceso, la masacre de Bojayá trajo consigo graves y complejos impactos y daños a nivel cultural y social, como por ejemplo la ruptura que se dio entre la comunidad y el territorio, que en comunidades negras indígenas los lazos con el territorio son mucho más arraigados en comparación con otros sujetos. Y esto se da a raíz de que han sido grupos que históricamente son víctimas de manera sistemática de la exclusión social, de la discriminación y de la explotación económica, lo que lo lleva a una relación particular con su territorio que hace parte de su proceso de identidad. También se dio el fenómeno de desplazamiento forzado que obligó a miles de personas al destierro y a la vivencia de condiciones indignas y muy difíciles en los lugares donde se vieron obligados a sobrevivir. En cuanto a la responsabilidad de los hechos, esta se ha pretendido diluir en un círculo de recriminaciones recíprocas, centrándose en un solo actor armado. Si bien es cierto, los guerrilleros son los responsables directos de la masacre, pues fueron los que lanzaron las pipetas. Sin embargo, los paramilitares, de forma conjunta con las FARC, participaron activamente en la exposición de la población al fuego cruzado, violando así los principios del derecho internacional humanitario. Por otra parte, el Estado colombiano renunció desde mucho antes a su deber constitucional de proteger a los ciudadanos, pues desde hace 2 años ya se venían presentando conflictos entre estos dos grupos y la respuesta fue retirar a la Policía Nacional de la zona, que era la única representación de la fuerza pública en el momento. El Estado dejó a merced a la población, a los grupos armados ilegales. Bojayá se convirtió entonces en la expresión de un Estado fallido e ilustra la condición de abandono de muchas de las ciudades colombianas que se debaten entre la violencia y la miseria. Pues ya como se había mencionado, el alcalde de Bojayá fue desterrado. Estos hechos muestran que no se trató de un hecho inesperado. La masacre de Bojayá estuvo precedida por numerosas alertas que advertían la gravedad de los hechos que se estaban gestando y que el Estado colombiano desatendió. Un genocidio anunciado, decían los periódicos nacionales. Pese a ello, el Estado no asume su culpabilidad, sino que se solidariza con la comunidad de Bojayá, eludiendo así su responsabilidad y terminando esto en una narrativa de que tanto la comunidad de Bojayá como el Estado colombiano son víctimas, cuando eso está muy lejos de la realidad. En 1997 se dio la llegada paramilitar a Medio Atrato, donde los paramilitares procedieron a desaparecer y asesinar a quienes acusaban de ser colaboradores de la guerrilla, afectando a la comunidad de diferentes maneras, ejecutando a posibles colaboradores, violando a las mujeres de la comunidad y limitando la movilidad del río, restringiendo la circulación de alimentos para así cortar provisiones a la guerrilla. En 1998 se presentó la violación de derechos humanos y de los pueblos, en los cuales, bajo el liderazgo de los equipos misioneros
y la diócesis de Quibdó, las organizaciones comunitarias y acompañantes empezaron a ingresar y almacenar alimentos para las comunidades en lo que llamaron las tiendas comunitarias, pero este tipo de acciones de resistencia no escaparon de la represión paramilitar, dejando como víctimas un religioso marianista y un sacerdote. También se presentaron conflictos entre los paramilitares y las FARC por el dominio territorial. Durante el año 2000, las FARC ejercieron el dominio territorial sobre la zona, expulsando las autoridades administrativas locales y debilitando la fuerza pública. Frente a las amenazas contra sus vidas o la de sus familias, los alcaldes y la mayoría de concejales de la zona se vieron obligados a desplazarse y a ejercer sus funciones desde ciudades como Quibdó o Medellín. En el 2001 se presentaron alertas de diferentes entes sobre el riesgo inminente, como la Procuraduría Delegada de los Derechos Humanos, tanto como el Procurador Regional de Chocó. Además de ello, cuando se hizo inminente la confrontación armada entre grupos armados, las advertencias emitidas por la OASHNUD y la Defensoría del Pueblo, además de una comunicación, la dirigió la Procuraduría General de la Nación a los Ministerios del Interior y de Defensa, transmitiendo su preocupación por la situación de la región. Estas, además de 8 advertencias de la diócesis de Quibdó, y organizaciones no gubernamentales y organismos de control que emitieron directamente al gobierno. El 21 de abril del 2002, 7 embarcaciones que transportaban un total aproximado de 250 paramilitares atravesaron diversos puestos de la fuerza pública colombiana sin que se registraran incidentes ni detenciones. Los paramilitares se establecieron en los cascos urbanos donde requisaron y amenazaron a la población, mientras que las FARC, que controlaban hasta entonces las zonas, permanecieron en el área rural. La población de Bellavista solicitó a los paramilitares que se retiraran del casco urbano, como en su momento lo hicieron con la guerrilla, con el objetivo de mantener a la población alejada del conflicto. Para el día 23 ya se habían cursado alertas de las autoridades por parte de la Oficina Colombiana del Alto Comisionado de Naciones Unidas, expresando su preocupación por la incursión de grupos paramilitares en las localidades. Una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo el 24 de abril y 8 días antes de los hechos fue dirigida al Ministerio de Defensa, a la Policía y al Ejército Nacional. La situación de los habitantes se dificultó más con el establecimiento de los 2 contingentes armados, uno en el casco urbano y otros en las inmediaciones, aun complicando el nivel alimentario. Cuando el 25 de abril las FARC se interceptaron en Boca de Arque a la embarcación que transportaba los insumos para abastecer las tiendas comunitarias de toda la región de Atrato, robando toda la carga. Al día siguiente, el 26 de abril, los paramilitares entraron a Puerto Conto, donde se establecieron en una base. La guerrilla se encontraba entre la orilla del río Atrato y en el pueblo de San Martín. Para entonces, la Defensoría del Pueblo colombiano visitó y emitió otra alerta advirtiendo los riesgos de un posible enfrentamiento entre grupos ilegales. El 1 de mayo, aproximadamente a las 6 de la mañana, se iniciaron los combates en Vigía del Fuerte entre los paramilitares y la guerrilla, concentrándose posteriormente en Bellavista. Por ese motivo, los habitantes comenzaron a refugiarse en la iglesia, en la casa cural y en la casa de las misioneras agustinas. Durante los enfrentamientos que continuaron todo el día y parte de la noche, la población albergada en los refugios ascendió a un número aproximado de 1.500 personas. Al día siguiente se reiniciaron los combates tempranos. Las FARC mantenían su posición en el barrio Pueblo Nuevo, en la periferia del casco urbano, y los paramilitares continuaban ubicados alrededor del área central de Bellavista, protegiéndose entre los edificios, entre el anillo de cemento situado frente a la iglesia, a la casa cural y a la casa de las misioneras. A las 10 de la mañana, 2 guerrilleros instalaron unos lanzadores de pipetas en el patio de cemento de una casa de Pueblo Nuevo, situada a una distancia aproximada de 400 metros de la iglesia, con el objetivo de provocar el repliegue paramilitar hacia el sur. A las 10:30 aproximadamente, la primera pipeta cayó en una casa civil ubicada aproximadamente a 50 metros de la iglesia, ocasionando daños materiales. Seguidamente, una segunda pipeta cayó en el patio trasero del puesto de salud sin estallar. Durante las
10:45 horas, la tercera pipeta estalló al atravesar el techo de la iglesia e impactar en el altar. La explosión causó entre 74 y 119 muertos y alrededor de 98 heridos, un porcentaje significativo de ellos menores de edad y todos ellos civiles no combatientes. Como consecuencia, los supervivientes de la masacre escaparon del recinto para internarse en el área rural, unos atravesando el fuego cruzado con banderas blancas y reivindicando su condición de población civil, y otros guiados por los sacerdotes, y de esa manera lograron acercarse a las embarcaciones y cruzar el río para así arribar a la vigía del fuerte. La masacre de Bojayá dejó un saldo de 98 civiles muertos. En la mañana del día 3 de mayo, las FARC anunciaron haber retomado el control de Bellavista y permitieron que una comisión regresara a la localidad para evacuar a los heridos, reconocer y enterrar a los muertos en un lugar en las afueras de Bellavista, pero tuvieron que desistir al reiniciarse los combates. Por fin, entre los días 4 y 5 de mayo, se finalizó el entierro de los cadáveres sin que se pudiera proceder a su levantamiento oficial debido a la ausencia de autoridades competentes. Bojayá, como muchos otros municipios de nuestro país, sufrió el fenómeno del desplazamiento forzado, el éxodo de habitantes temerosos por perder su vida, el incremento de niños con hambre, falta de oportunidades y la no presencia del Estado hicieron ver a Bojayá como un territorio olvidado. Todo esto haciendo que los miembros de las autodefensas huyeran sin establecer oficialmente cuántos militantes perdieron la vida, asesinatos a sangre fría, personas desaparecidas, pérdidas humanas sin establecerse, desplazamiento de la población civil, pérdidas económicas, violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. El clamor de esta población nunca fue escuchado, se vivía la incertidumbre y la inseguridad de la zona hasta el punto de crear un documento donde la población civil manifestaba a los grupos al margen de la ley que los dejaran a un lado del conflicto, ratificándoles que no eran auxiliadores ni facilitadores de ningún acto armado. Miles de atrateños, afrodescendientes e indígenas pasaron a engrosar las grandes filas de desplazamiento en distintos puntos de nuestra geografía nacional, muchos de ellos en las ciudades de Quibdó, Turbo, Medellín e incluso Pereira y Bogotá. Tuvieron que abandonar sus actividades de pesca y cultivo para arreglárselas como vendedores ambulantes por días o jornadas, como aserradores o coteros en el caso de los hombres, y las mujeres como lavanderas o cocineras. Los desplazados que no retornaron, los que se sienten incapaces de reencontrarse con el territorio marcado por la muerte, los que no quieren volver a experimentar ese miedo y esa zozobra, los que lo perdieron todo, aquellos profundamente vulnerados en su autonomía que se agolpan en las filas de las instituciones tras la espera de la ayuda humanitaria. Todo esto reducido a un número, a un dato más en los registros de los impactos de la guerra. Ellos, como miles de otros colombianos, no son vistos como víctimas de la guerra, ni se les trata con el respeto, estatus ni dignidad que se merecen. Los tratan de toda la forma contraria, son vistos con sospecha, señalados de ser vividores, embaucadores, perezosos e incluso acomodados. Mundial del conflicto armado en Colombia promueve una cultura de paz al compartir conocimientos y experiencias propias de los hechos violentos, permitiendo que la sociedad colombiana reconozca el fuerte impacto que los conflictos armados ocasionaron en miles de familias inocentes que solo pretendían huir del horror que se esparcía en su comunidad. Adicional, pretende que se realice una aceptación de las responsabilidades, la reparación integral a las víctimas y la transformación de los imaginarios sociales, culturales y políticos que legitimaron la violencia y la vulneración de los derechos humanos. En el 2013, este Centro de Memorias Históricas publicó un informe general donde se evidencia que entre 1958 y 2012 murieron 220.000 personas por el conflicto armado. En busca que los colombianos reflexionen acerca de lo que se ha vivido en el país, pretenden sensibilizar a la opinión pública mediante la divulgación masiva de los testimonios de las víctimas del conflicto armado e incentivar a las instituciones democráticas a una consolidación para trabajar desde el reconocimiento de los derechos humanos. Mundial del conflicto armado en Colombia promueve una cultura de paz al compartir conocimientos y experiencias propias de los hechos violentos, permitiendo que la sociedad colombiana reconozca el fuerte impacto que los conflictos armados ocasionaron en miles de familias inocentes que solo pretendían huir del horror que se esparcía en su comunidad. Adicional, pretende que se realice una aceptación de las responsabilidades,
la reparación integral a las víctimas y la transformación de los imaginarios sociales, culturales y políticos que legitimaron la violencia y la vulneración de los derechos humanos. En el 2013, este Centro de Memorias Históricas publicó un informe general donde se evidencia que entre 1958 y 2012 murieron 220.000 personas por el conflicto armado. En busca de que los colombianos reflexionen acerca de lo que se ha vivido en el país, pretenden sensibilizar a la opinión pública mediante la divulgación masiva de los testimonios de las víctimas del conflicto armado e incentivar a las instituciones democráticas a una consolidación para trabajar desde el reconocimiento de los derechos humanos.